Muy buenos días a todos. En nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, agradecemos a todas las personas del Perú y Latinoamérica que nos acompañan a través de las plataformas Zoom y Facebook Live. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia IPA y como siempre contaremos el día de hoy con la participación de destacados especialistas, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos. Le recordamos a nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas mediante la plataforma Zoom y mediante los comentarios de Facebook. Nuestro equipo recogerá todas las interrogantes y las va transmitiendo a nuestros expositores. A continuación, le damos una cordial bienvenida a nuestro panel que desarrollará el tema Lecciones arbitrales aprendidas durante la pandemia y agenda pendiente. Este panel está conformado por los siguientes doctores: el doctor Julio César Rivera, socio de Marval O'Farrell Marrell con el equipo de litigios complejos de arbitraje, profesor de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires y de la Universidad de Nueva York, maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, contamos con la asistencia de la doctora Lourdes Flores Nano, abogada titular de Lourdes Flores Nano Abogados R y Árbitro. Y también contamos con la participación de la doctora María Angélica Munar Gordillo, abogada con maestría en gestión pública, especialista en Derecho de la Empresa, conciliadora con formación y práctica en arbitraje nacional e internacional de amigable composición, que ha trabajado durante más de 15 años con el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en Colombia. Asimismo, el día de hoy nos acompañará con la moderación el doctor José Antonio Sánchez Romero, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Civil y Comercial, doctorando en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Fue procurador público del Ministerio de Educación, asesor legal de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación y secretario de la Corte Suprema de Justicia de la República. Actualmente es docente de Contrataciones del Estado y Técnicas de Litigación Oral en Arbitraje en la Universidad Continental, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Asimismo, es árbitro de las más importantes instituciones arbitrales del país. Doctor José Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación y le cedo la palabra. Gracias, Valeria. Muy buenos días a los participantes a este evento organizado por el IPA sobre el tema Lecciones arbitrales aprendidas durante la pandemia y agenda pendiente. Agradezco a la doctora Lourdes Flores Nano, a María Angélica Munar y a Julio César Rivera por su asistencia para participar con ustedes, estimados participantes, en este evento y darle nuestro punto de vista y nuestras experiencias que han ocurrido durante la pandemia del COVID-19. Como antecedente podemos señalar que antes de la pandemia existían los arbitrajes y una forma en que uno llevaba a cabo los arbitrajes y los abogados participaban en las audiencias de manera presencial. Durante la pandemia, esas participaciones en las audiencias, esa litigación oral durante las audiencias presenciales cambió durante la pandemia porque todo era virtual, ya sean los enlaces Zoom, Google Meet o cualquier otra plataforma. Y ahora, este tema de la virtualidad va a continuar post pandemia y cuándo terminará la pandemia también, porque como es de público conocimiento, la cepa del COVID está mutando y debemos vacunarnos nuevamente de manera recurrente. Creo, Julio César me corregirá, en Argentina ya están en la 5ª dosis de la COVID-19. Esto implica que este virus del COVID es un tema muy resistente, es una bacteria muy resistente. Dicho esto, quisiera empezar ya para introducirnos en el tema materia de análisis con una pregunta al doctor Julio César Rivera, que está en la Argentina. A ver, un tema era la examinación presencial, ya sea de los testigos o los peritos de manera presencial. Y otra es con la virtualidad, con el tema del Internet. En ese contexto, Julio César, ¿qué diferencias existen entre un cross-examination virtual y uno presencial? Estamos atentos a tu respuesta, Julio César. Muchas gracias, José Antonio.
El procedimiento arbitral estándar, digamos, que normalmente las partes acuerdan y que los tribunales en general aplican, es una especie de mezcla, ¿no? Del common law y del civil law, y uno de los aspectos esenciales del common law que ha tomado el arbitraje internacional es la realización de la audiencia, ¿no? Que si uno lo compara con los procedimientos judiciales locales, por ejemplo con el argentino, es una diferencia abismal, ¿no? Porque en la Argentina los testigos declaran, por ejemplo, uno declara el 1 de marzo, otro el 5 de abril y otro el 3 de octubre, y lo escucha un empleado del tribunal que no es el juez. Los expertos ni siquiera tienen que declarar, presentar un informe escrito, o sea, la idea de la audiencia es esencialmente una idea anglosajona, ¿no? de cómo ha evolucionado en el arbitraje internacional. Y a mi juicio este aspecto de la audiencia, y se relaciona con la respuesta a tu pregunta, José Antonio, es uno de los aspectos más fundamentales del arbitraje internacional. Si a mí me pregunta un cliente cuál es la enorme ventaja que tiene un arbitraje internacional versus un procedimiento estándar ante un tribunal nacional latinoamericano, es la idea de la audiencia. Creo que la audiencia tiene un rol fundamental para determinar verdaderamente la credibilidad de los testigos y expertos y la veracidad de sus declaraciones. Creo que es muy difícil poder percibir esto solamente a través de explicaciones escritas. Y he visto últimamente algunos árbitros expertos, sobre todo europeos, que proponen algún tipo de volver a los procedimientos escritos y hablan de la innecesariedad de la audiencia. A mi juicio y en mi experiencia práctica, esto es totalmente contraproducente eliminar la audiencia. O sea, para mí la audiencia es un aspecto fundamental del arbitraje internacional y una de sus ventajas más claras. Dicho esto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la audiencia en general? Y no hablando de la virtual, ¿no? Sino la audiencia con la presencia física de las partes. El enorme beneficio que tiene la audiencia es la inmediatez, o sea, está el tribunal arbitral a disposición de las partes durante 5, 15 o 20 días, escuchando a los testigos, escuchando a los expertos y escuchando el interrogatorio cruzado, el cross-examination, por parte de los abogados. Y creo que esto es durante la audiencia donde muchas veces se define el caso, donde el tribunal puede percibir claramente si el cross-examination está bien hecho, que hay un testigo que está faltando la verdad, que hay un testigo que tiene presiones parciales, que oculta información, etc. ¿Y cómo se realiza el cross en una audiencia física, ¿no? Presencial? El aspecto fundamental del cross-examination es mantener el control del testigo. O sea, la esencia de un tratado cruzado es que el que lidera el interrogatorio es el abogado, que solamente va a hacer preguntas que puedan ser respuestas en principio por sí o por no, con la menor intervención posible del tribunal arbitral durante ese interrogatorio cruzado, sin perjuicio que el tribunal haga preguntas posteriormente, y el testigo está ahí solito, ¿no? Rodeado de los abogados de ambas partes, frente al tribunal arbitral. Es un ambiente, ¿cómo podría llamarlo? De alguna manera, entre comillas, intimidatorio, el ambiente de una audiencia presencial. Se sienta ahí en una silla, solito frente al mundo, el testigo, el experto, ¿y a qué voy con esto? Genera una presión adicional, de alguna manera, al testigo para decir la verdad. Frente al tribunal, en ese ambiente formal, etc. Y además, durante el interrogatorio cruzado, uno va, tanto el tribunal como el abogado que hace el cross, va pudiendo leer el lenguaje corporal de este testigo, sus expresiones faciales, sus comunicaciones no verbales. Uno va pudiendo cambiar el tono de voz, jugar con los silencios, como una especie de teatro, ¿no? De drama que tiene lugar en una audiencia presencial. Todos estos beneficios y estas técnicas es bastante más complejo de replicar en una audiencia virtual. Es mucho más difícil leer el lenguaje corporal del testigo, del experto, ver sus expresiones faciales, sus comunicaciones no verbales. Es muy difícil o más complejo mantener el control del testigo porque puede haber problemas de conexión, interrupciones, etc.
se potencia sustancialmente, más allá de que hay técnicas para evitarlo, ¿no? Pero se potencia sustancialmente la posibilidad de que el testigo, el experto, no cumpla con las normas y esté siendo coacheado o asesorado por por los abogados de la otra parte. Y sobre todo, al no tener esa presencia física frente al tribunal en un ambiente formal, la presión y el efecto intimidatorio inherente a toda audiencia presencial se diluye en una audiencia virtual. Hubo un estudio, por ejemplo, que hizo el Berkeley Research Group, BRG, que si bien decía que eran positivos las audiencias virtuales, la experiencia, en general había un consenso en que las técnicas tradicionales de cross-examination en una audiencia virtual eran sustancialmente menos efectivas en un digamos, medio ambiente remoto comparado con un lugar de audiencia tradicional. Eso, entonces, si bien es posible realizar un cross-examination en una audiencia virtual, se puede hacer de una forma más o menos adecuada, lo cierto es que es más complejo. Es más complejo y se diluye un poco la eficacia de esta técnica, que a mi juicio, como decía al principio, es quizás uno de los aspectos más beneficiosos del procedimiento arbitral internacional estándar, ¿no? La posibilidad de realizar el cross-examination de testigos y expertos, posibilidad que por lo menos en Argentina es totalmente inexistente. Dicho esto, hay algunos beneficios que tiene una audiencia virtual, porque bueno, uno trabaja con un documento PowerPoint, ¿no? Que mientras lo va internando el testigo lo ve en la pantalla, donde uno le va a poner, por ejemplo, las transcripciones de los documentos, las partes relevantes que queremos que lea. No tengo ya que llevar, por ejemplo, esa cosa antiecológica de, señor testigo, acá tiene 500 carpetas que le damos a indicar donde tiene que abrirlas, y después uno abre esa carpeta en 2 documentos como mucho. La verdad que es mucho más eficiente tener un PowerPoint donde uno lo tiene resaltado, lo que el testigo quiere que lea, lo tiene en efecto lupa, etc. Y eso permite verdaderamente, eso facilita un poco, la verdad, el interrogatorio cruzado, ¿no? Obviamente hay aspectos prácticos y tips para tener en cuenta, que es, normalmente los PowerPoints hay que enviarlos antes al tribunal. Por ejemplo, en los casos que yo tuve, nos opusimos a esto en el caso de los PowerPoint que se usan para los cross-examination, porque lo que decíamos justamente que era, de alguna forma, permitía al testigo que conozca de antemano por dónde iba a ser la línea del interrogatorio. El tribunal lo aceptó. No, se compartían los PowerPoint que no se vinculaban a los interrogatorios cruzados. Pero bueno, básicamente eso. Creo que la gran diferencia que hay entre uno virtual y uno presencial es que se diluye la efectividad de las técnicas de cross-examination. Se diluye el efecto intimidatorio de una audiencia presencial frente al tribunal, rodeado de las partes en un ambiente formal. El experto, el testigo está en su casa o en una sala de un estudio jurídico con sus abogados, etc. La verdad es que, más allá de si se potencia una posibilidad de alguna forma de hacer trampa, etcétera, que eso puede ser resuelto, puede ser solucionado, el principal problema que tiene es que uno no puede llevar el mismo ritmo y no puede conocer un lenguaje corporal y expresiones faciales del testigo en una audiencia virtual. Todo eso se dificulta, se vuelve más difícil. Y un punto también a tener en cuenta, final, en mi experiencia, los árbitros en las audiencias virtuales reducen mucho el tiempo de la audiencia por día. Porque dicen, y con razón, ¿no? que el Zoom o la plataforma que se utilice cansa mucho más rápidamente que lo que se cansa uno en una audiencia presencial, y por lo tanto el tiempo disponible cada día se reduce sustancialmente. En los casos que he tenido, hemos tenido como máximo 5 horas y media, 6 horas de audiencia por día. Y eso obliga a tener tiempos más cortos para hacer el cross-examination, y bueno, eso pues, por un lado puede ser contraproducente, por otro lado puede ser beneficioso porque obliga a las partes a centrarse en lo importante y no, como uno diría en Argentina, no estar paviando con preguntas que no tienen demasiado sentido sobre cuestiones muy satelitales del procedimiento.
Pero básicamente eso. Creo que la principal diferencia es que diluye el uso de las técnicas tradicionales del cross-examination. Gracias, Julio César. Y sí, efectivamente coincido con lo que señala Julio César, y a manera de anécdota, respecto al cross-examination, participando como árbitro único, tuve una audiencia la semana pasada en que debía exponer, primero se iba a realizar la exposición de las partes y luego iba a entrar el perito. Lo usual en una audiencia presencial, recuerdo que el perito o el testigo a ser examinado espera en otro ambiente, es lo normal. Entonces, el presidente del Tribunal Oral Único autoriza que pase a la sala de audiencias y se formulen exponga su posición, su pericia, y el tribunal formula las preguntas que crea pertinentes. En este caso, en la virtualidad, le señalé a la secretaria arbitral que todavía no autorice el ingreso del perito mientras las partes expongan sus posiciones. Terminó de exponer las partes y ordené que pase el perito. El contratista demandado se paró de su silla y se sentó el perito. Quiere decir que el perito estaba en el mismo ambiente, escuchando, viendo todo, y, o sea que mis preguntas se diluyeron porque el perito ya sabía todo. O sea que ya sabía por dónde iban las preguntas. Esa era, y coincido contigo, Julio César, es una de las desventajas, y ahí me hicieron una trampita. Los comentarios, claro. Julio César. No, totalmente de acuerdo, es que se potencia mucho, digamos, es mucho más difícil controlar qué está pasando Obviamente, a ver, uno puede mandar a alguien de ese estudio, del estudio de una parte al estudio de la contraparte para que esté ahí presente, digamos. Hay algunas alternativas, pero bueno, todo eso implica aumento de costos, ¿no? Gracias, Julio César. Ahora, quisiera hacer una pregunta a Lourdes, en base a este tema de las audiencias virtuales. El tema es captar la atención de los integrantes del tribunal. Una cosa es presencial y otra cosa es que el tribunal está dentro de un cuadradito en Zoom, y en ese contexto, ¿cómo se capta mayor la atención de las audiencias virtuales? ¿Con palabras o con imágenes? Lourdes, le cedo el uso de la palabra. Tu micrófono, Lourdes. Primero, muchas gracias. Muy honrada de que dirija este debate, José Antonio, y muy contenta de compartir este panel con María Angélica desde Colombia y con Julio César desde Argentina. Y bueno, estas son las ventajas de la virtualidad. Esa parte no la podemos negar, y eso tiene como encanto. Pero creo que Julio César ha planteado el tema muy bien y tu pregunta nos permite complementar este tema. A ver, quizás yo soy acá un poquito ya la veterana del grupo. Los abogados hemos tenido la tendencia a prevalecer con la palabra. Primero con el escrito, digamos, eso era lo tradicional en la defensa, ¿no? Y en la actuación básicamente judicial. Una cantidad de papel en la que tratábamos de redactar del modo más persuasivo, ordenado posible, para que finalmente el caso se viera con papeles. Por ahí algún informe oral, etcétera, pero básicamente era un proceso escrito en que y una audiencia de actuación de pruebas, dependiendo de los sistemas legales. El arbitraje en general, el nacional y el internacional, introdujo, como muy bien señala Julio César, por émulo del arbitraje internacional, el tema de la audiencia como un momento estelar. Y yo diría que junto con la audiencia, una mayor tendencia, por supuesto la flexibilidad, etcétera, la oralidad y la continuidad de la audiencia, que garantizo que favorece esta inmediatez de la que con tanto acierto hablaba el doctor Rivera hace un rato. Ya se han puesto en la pregunta anterior y en el comentario de nuestro presidente de panel los riesgos de distorsiones de reglas claras. El testigo no debe escuchar al testigo, el perito no debe escuchar a las partes, la, digamos, sorpresa o el encuentro con las preguntas que debe conocer en el momento en que le son formuladas. Pero al margen de eso, hay que reconocer que
el proceso arbitral en general, incluso en los procesos nacionales, favoreció la preparación para la audiencia y diría que con gran ventaja en relación al Poder Judicial a la tendencia que los abogados, especialmente, o sea, nos corresponde a los abogados, tenemos de presentar nuestros casos de alguna manera más gráfica, más persuasiva, más ordenada, con un PowerPoint, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, hay palabra, antes hay escrito, pero se procura en la audiencia ser persuasivo con la presentación de algunas imágenes, ¿no es cierto? O sea, digamos, hacia eso evolucionan las audiencias. Nos ha tocado ser árbitros o abogados de parte en procesos arbitrales y normalmente las audiencias, cuando hay un cierto grado de preparación, no son la simple expresión verbal del exponente, sino esa expresión verbal viene acompañada con algunas imágenes. Y no tengo duda que esas imágenes de complemento a lo que se percibe presencialmente son, para mi gusto, valiosas, útiles e impactantes. Un buen PowerPoint, una buena filmina, que luego quede en el expediente, que debió ser entregada antes, que luego quede en el expediente, ayuda luego a laudar en el sentido que recuerdas esa imagen, vuelves a esa imagen, no para quedarte en ella, pero es muy impactante la buena presentación acompañada de algo gráfico que a los ojos capte la atención y resuma la idea. Y hay gente en esto muy creativa, ¿no? Y hay gente joven, muy inteligente, que te grafica con imágenes, en fin. Yo podría contarles de mi experiencia política hoy y algunas experiencias muy gratas de esa evolución que también se ha dado en el mundo político, ¿no es cierto? Del discurso en la plaza a la imagen en la televisión. En fin, hoy estamos en una nueva etapa, cuyas ventajas yo creo que son muy importantes. Es decir, creo que la virtualidad ha traído una serie de cosas buenas, en ahorro de costos, en esta posibilidad que tenemos de internacionalizar las cosas, en fin. Pero entonces volvemos, como muy bien ha hecho la pregunta José Antonio, a una nueva escena. Ya no estamos frente a frente, ya no estamos en los ojos, tienen ustedes al frente una pantalla con 6 cuadrados, ¿no es cierto? Y tienen dos posibilidades. Estamos los árbitros ahí, tenemos dos posibilidades. Que alguien nos lance, como estoy haciendo yo, una perorata, ¿no es cierto?, explicando sus ideas, tratando de ser persuasivas, y entonces seguramente dirán los analistas de la comunicación, el lenguaje corporal, la firmeza de las declaraciones, todo eso hace persuasiva la defensa o poco persuasiva, o te duermes, o pones también la desventaja de lo virtual es que aún eso puede, no sabes qué está pasando con el árbitro, puede el árbitro estar tomando café, haberse ido, ya es un tema de responsabilidad, pero no necesariamente lo estás viendo. O, frente a esa palabra, que es lo único que transmites a través de una televisión, de una pantalla, ser sustituida o muy bien complementada por la imagen. Me temo que como está pasando en la comunicación contemporánea, en este y en todos los campos de la vida, y esto no es algo muy bueno para nosotros los abogados que estamos hechos a la palabra, escrita o verbal, va siendo sustituida cada vez más por la imagen y el mensaje corto. Se escapa el arbitraje virtual, oral, de la audiencia, y estoy sobre todo expresando, básicamente refiriéndome a los alegatos, ¿ya? O a las presentaciones iniciales, la explicación de los casos, lo que también vale para los testigos, pero estoy refiriéndome en este caso fundamentalmente a los argumentos de la defensa, del demandante o del demandado, bien exponiendo los hechos o bien formulando alegatos. Me temo que con el arbitraje virtual, como en tantos campos de la vida, la palabra va cediendo peso ante la imagen. Nos pasa en la comunicación contemporánea. Los periódicos, los medios de comunicación escritos han perdido mucha fuerza en sustitución de este aparatito que lo tiene todo. Y en ese aparatito que lo tiene todo, el mensaje es de pocas palabras, prevalecen las imágenes, ¿no es verdad? Creo que esto también se ha trasladado a la litigación oral virtual que el arbitraje importa. Y entonces esto es un doble esfuerzo. Porque es un esfuerzo de una, le he llamado yo, actitud diferente.
y estoy hablando como abogado, pero también vale como árbitro, nos toca ser más concretos, presentar más imágenes, resumir nuestros argumentos centrales, y a los árbitros, sin perjuicio de la profundidad que vendrá en el análisis que deberá realizarse al momento de laudar de todo aquello que el expediente arbitral virtual, fotocopiado, yo soy de los antiguos que fotocopia lo que me llega por internet, deberá ser. Pero el acto de la audiencia a la que Julio César le da una importancia singular, y yo también se la doy porque creo que es un elemento medular del proceso arbitral, se transforma en un momento procesal en el que creo que la palabra cede frente a la imagen. Creo que la buena presentación de pocas imágenes contundentes y resúmenes pequeños capta más atención. Los PowerPoints de largos párrafos, ¿no es cierto?, son incluso hasta difíciles de leer y no resultan tan atractivos en la captación de la atención como esa imagen determinante o la muestra del documento central o los pequeños segundos de un video o de un audio. Esto es la lógica de esta conversación, de este diálogo, de esta presentación, no face to face, no cara a cara, con todo esto que Julio César describía antes hace un rato, de qué cosa puedo apreciar, el nerviosismo, la velocidad con que no, eso desaparece un poco frente a esa necesidad de unos pocos minutos, pues que se concedan, en que alguien tiene que concentrarse, ver una pantalla, y por lo tanto, contestaría tu pregunta, Julio César, diciendo que en mi concepto, la virtualidad hace prevalecer la imagen sobre la palabra, y en consecuencia, para captar atención, los abogados tenemos que hacer un esfuerzo adicional de prepararnos mentalmente y organizar nuestra defensa de modo tal que, sin dejar de decir lo que tengamos que decir, procuremos ser muy gráficos y muy objetivos en la presentación de esas ideas, básicamente ideas fuerza, que nos toca transmitir. Creo que hay entonces una prevalencia del mensaje corto y gráfico. Ahora bien, el hecho que esto sea así no hace, y con esto termino, que no hayan otras etapas del proceso arbitral que yo no desaparecería de ninguna manera y que me parecen fundamentales porque son las que le dan profundidad. Diría como resumen de todo esto, también como mensaje de la comunicación contemporánea, que la comunicación contemporánea es una comunicación más de percepción que de verdad, que de profundidad. Pasa en todos los campos de la vida. Vemos una imagen, nos quedamos en la imagen y presumimos que esa es la realidad. Y eso nos puede pasar en el arbitraje. Y ese puede ser el impacto de una defensa. Acá está, señor, el documento determinante que no sé qué, que lleva la firma. Ah, ya, caramba. Y de repente ese documento no es uno de tantos. Pero eso puede quedar como imagen. El peso en la virtualidad creo que es la imagen más que la palabra. Sin embargo, como no se trata de un ejercicio puramente de impacto, y de impacto visual, perdón, aún, sino la tarea del arbitraje no deja de ser la solución de un conflicto con profundidad, yo creo que tenemos que mantener ese carácter mixto. Es decir, creo que tiene mucha importancia el memorial escrito, creo que tiene mucha importancia la contestación escrita del memorial de demanda, el memorial de contestación de demanda. Creo que ahí todas nuestras tradicionales habilidades de comunicación y de profundidad en el análisis, que no se van a reflejar en una audiencia virtual más corta y de resumen, tienen que ser expresadas. Yo soy una abierta defensora de me parece que es muy importante la declaración escrita del testigo, es decir, poner en blanco y negro de esto puedo hablar, de esto sé, esto es lo que yo sé, y concentrar entonces el interrogatorio sobre esos hechos que el testigo ha puesto en blanco y negro. Eso ordena mucho el proceso, ordena mucho la declaración testimonial y no hace que tengamos un testigo divagando, sino un testigo concentrado, ¿no es cierto?, en el tema, y obviamente la pericia. En otras palabras, hay en el proceso virtual hoy día, y con este concepto termino, una etapa eminentemente oral que por la virtualidad se convierte, me parece, que en una imagen más visual
y de impacto y de percepción que de profundidad, pero no debería ser eso el sustituto de una etapa previa o posterior, porque el alegato escrito final, en que sí cabe la necesidad de una mayor profundidad y análisis. Y last but not least, como árbitros, nos corresponde también, es decir, como receptores de esta etapa nueva, nos corresponde, creo que, valorar cada cosa con su singularidad. No dormirnos ante la audiencia, captar de ella todo esto que puede ser importante, sin perjuicio de los elementos tan ciertos que usted ha dicho, que ya no se tienen. Yo soy una defensora de la cercanía, a mí me gusta la presencialidad, pero reconozco que esto tiene una serie de cosas y que probablemente ha llegado para quedarse. Y no está mal, es parte de la modernidad que nos comuniquemos, nos estamos comunicando, pero hay que darle a la audiencia su importancia, saber que la audiencia cumple un rol parcial en la formación del juicio, y yo diría que siempre como árbitros nos toca, con mucha tranquilidad, ya en el gabinete, ya en el estudio personal, la revisión de ese texto escrito y de esos documentos que obran en el expediente, que en mi concepto traen la profundidad de aquello que de manera con impacto se plantea en una audiencia. Así que contestaría tu pregunta diciendo, José Antonio, que en mi concepto la audiencia oral privilegia la imagen, lo que tiene de bueno que causa impacto, lo que tiene de malo que hace prevalecer el impacto y no la profundidad. Y que el proceso arbitral en general es un proceso mixto, en el que yo creo que no hay que perder también el valor de la mayor profundidad expresada en documentos probablemente un poco más largos y más conceptuosos, que como árbitros nos toca revisar. Ambas cosas tienen su importancia, pero me parece que tienen una naturaleza distinta hoy, de alguna manera más evidenciada por el peso de la virtualidad. Gracias. Gracias a ti, Lourdes. Bueno, coincido totalmente con lo que señalas. Por eso, en ese contexto, dicto un curso de técnicas de litigación oral en arbitraje. Y dedico, Lourdes, 2 horas al tema del PPT. Nada más, 2 horas, porque hacer un PPT es un arte. Es un arte, y como tú muy bien señalas, Lourdes, se privilegia la imagen. Muchas partes, ya sea entidad o contratista, ponen su PPT, copia y pega párrafos de la demanda y contestación. Eso no es. Siempre sugiero una imagen y al costado 3 o 4 párrafos la idea fuerza. Pero para eso, las partes deben conocer su caso. Porque si no conocen el caso o lo conocen a medias tintas, hacen lo que señalo, copia y pega los párrafos de la demanda de contestación y se ponen a leerlos. Pero si eso ya lo hemos leído, eso ya está por escrito en la demanda o en la contestación. En segundo lugar, como muy bien señala, por ejemplo, un calendario de avance de obra. En el PPT ponen todo el calendario y se ve chiquitito, ni con lupa se ve. Recomiendo extraer la partida importante, está dentro de la ruta crítica, cortarla y pegarla. Ahí se ve mucho mejor. O sea, todas estas cositas son muy interesantes, Lourdes. Como parte de las técnicas de litigación oral está elaborar el PPT, Lourdes. No, y solamente para tener idea, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y hay que reconocer, pues, que en eso los chicos, por ejemplo, la gente más joven, ¿no es cierto? Este auditorio seguro que también lo incluye, tienen una gran ventaja, ¿no? Porque manejan los distintos instrumentos, ¿no? Entonces, claro, hay que ser consciente que es una forma de comunicación diferente, ¿no? Así como cuando escribimos un chat, ya no te puedes mandar pues un rollo, un discurso, nadie lo lee, ¿no? Entonces acá tenemos que ser impactantes, y creo que el impacto pasa efectivamente, y eso supone, también es un nuevo aprendizaje, ¿no? En el que probablemente, bueno, dependerá de la importancia del caso, las posibilidades, o aprendemos de las virtudes de los comunicadores más modernos y de la juventud, que es la que más nos aporta, o quizás los equipos legales vayamos avanzando seguramente a también tener, ¿no es cierto?, otros profesionales de la comunicación que nos ayuden a transmitir esto mejor, ¿no? Entonces, sí, son nuevas artes de la técnica de litigación oral. Nuestro buen amigo Alfredo Bular, por ejemplo, ha desarrollado además, y lo hace con mucha inteligencia, y prepara a los chicos para los debates con cineastas o con gente de arte. Es decir, porque es consciente que hay un momento pues histriónico, ¿no es cierto?, en el arbitraje, que es probablemente la audiencia, ¿no? Y entonces, claro, él los prepara a sus equipos
con alguien que más bien está en el mundo del arte, ¿no? De la comunicación artística. Pues sí, o sea, hay cosas nuevas, tiempos nuevos a los que tenemos que también que adaptarnos, y ¿no? Todo eso es decirlo es muy bonito, llevarlo a la práctica siempre supongo. Pero, por ejemplo, un consejo como el que es cierto. Nada es más aburrido que frente a esta pantalla, ya solo escucha, porque ni siquiera ves a la persona, la ves con un cuadrito chiquitito. Oh, leyendo, te duermes. O sea, no sirvió de nada, no transmitió nada. De acuerdo, José Antonio. Gracias. Sí. Gracias, Lourdes. Continuando con el evento, quisiera formularle una pregunta a María Angélica Munar. En el tema de esta virtualidad que estamos viviendo en la actualidad, ¿se ha transformado o no el alcance del principio de inmediación, María Angélica? ¿Quién se usa la palabra? Gracias. Gracias, José Antonio. Pues gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por esta invitación y a mis copanelistas por compartir este espacio. Yo creo que gran parte de lo que han dicho mis copanelistas fundamentan la respuesta, y yo claramente creo que sí. Creo que la manera, y Lourdes lo decía hace un momento, la manera en la que nosotros llegamos hacia el árbitro se ha modificado, la manera en la que podemos realmente llevar al convencimiento al árbitro se ha modificado, y en consecuencia esa forma de llegar o de desarrollar el principio de inmediación es totalmente distinta. Digamos que parte de lo que nosotros, les cuento la experiencia en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde pues al principio teníamos todos los temores que se podían dar respecto de cómo hacer ese tránsito desde lo presencial hacia lo virtual, y en principio algunos de esos árbitros, incluso partes, establecieron como suspendamos los trámites, esperemos a ver qué sucede. Claramente con el paso del tiempo y dándonos cuenta que eso no iba a poder ser posible mantener, lo que necesitábamos tramitar y seguir adelante con los procesos o procedimientos que ya estuviesen en curso, pues muchos de los temores que se generan alrededor de la virtualidad, yo en mi sentir creo que se han venido disipando, y bastante. Creo que desde la práctica de entender que la única forma en la que el árbitro puede hacerse un criterio del caso solamente si está al lado del declarante o de la persona que vaya a hacer la intervención, pues me parece que ya no es la lógica, y digamos yo plantearía un aspecto un poco más controversial para que podamos también generar algo de inquietudes también en nuestros asistentes, y es que nosotros, digamos, desde la práctica, y me refiero un poco a lo que sucede en la práctica del arbitraje nacional. En Colombia tenemos arbitraje nacional e internacional y funcionan de manera distinta. Y un poco lo que uno ve actualmente es que los tribunales arbitrales, pese a que desde el 2020 tienen la posibilidad de realizar audiencias presenciales, ya se genera mucho tema de audiencias híbridas, pues ellos aún mantienen la virtualidad. Y nosotros hemos preguntado, bueno, ¿qué sucede? Hay muchas fases del proceso arbitral en donde no es necesario trasladarse a una audiencia que puede durar 20 minutos la audiencia, pero un traslado de 40 minutos, una hora para poder llegar al espacio. Y ellos han entendido que hay fases del proceso en donde no necesitamos estar en la presencialidad, y lo podemos hacer mucho más rápido cuando estamos en la virtualidad, y lo han mantenido. ¿Qué hemos advertido? Digamos que desde antes de que se diera el tema de la pandemia, algunos tribunales sí cuestionaban el valor y la trascendencia que pueden tener las declaraciones de testigos. Digamos que cosa distinta es lo que tiene que ver con el perito, que para los tribunales es trascendental y una figura absolutamente distinta respecto de quienes pueden declarar. Pero algunas declaraciones decían los árbitros son repetitivas, digamos que van muy de la mano de las técnicas que apliquen los litigantes, y del hecho de que hagan realmente de la declaración un espacio interesante en donde de verdad haya información útil y distinta a la que ya puede reposar o de la que se puede percibir de los documentos que ya reposan, por ejemplo, en el expediente. Entonces, desde antes ya se venía como cuestionando esa lógica, y pues ni más faltaba, las partes lo solicitan, los tribunales decretan y practican esas pruebas, pero siempre se mantenía en el ambiente como, ¿cuál es esa necesidad? Y yo creo que en la virtualidad eso un poco se profundizó.
esa idea de entender, ¿realmente necesitamos esta prueba en específico para el desarrollo del caso o realmente nos podemos centrar en otros temas, por ejemplo, como lo que sucede con las pericias, que pueden dar muchísimos más elementos a los árbitros, a las partes para poder entender la complejidad del asunto y poder buscar una salida o resolver la controversia que se puso en conocimiento de los árbitros? Entonces, creo que, digamos que Julio César planteaba, y claro que es necesaria la audiencia, y claro que, digamos, es el momento culmen del proceso arbitral o del procedimiento arbitral. Sin embargo, así como también lo planteaba en su intervención, pues Julio César, esto requiere una preparación mucho más concreta y específica, y el hecho también de que las habilidades que vamos a requerir en estos espacios son totalmente diferentes. Entonces, yo diría que en ese sentido, pues el principio de inmediación ya no solamente se puede estar pensando o concibiendo desde lo que conlleva el procedimiento arbitral en sí mismo, sino también todos aquellos elementos que hacen que el mensaje realmente llegue, aquellos elementos que hacen que realmente el árbitro se interese por lo que están planteando las partes y sirva para su comprensión. Creo que así, como nos lo planteaban anteriormente, pues como nos lo decía Lourdes, parte del ejercicio está en que realmente las partes lleven al proceso lo que realmente se necesita. Mucho de la práctica nuestra, por lo menos en el arbitraje nacional en el centro, pues también se ha evidenciado como el hecho de que ahora hay un sinnúmero de documentos que envían, pues porque ya tienen la posibilidad de enviar teras, tienen posibilidad de enviar enlaces, ponen a disposición una cantidad de información absurda. No sé si sea así la práctica igual. Entiendo que cuando tuve la oportunidad de visitar Lima, es muy parecido también en esa lógica. El hecho de utilizar una cantidad de información que a veces las partes ni controlan, ni las mismas partes conocen, y piense que ese criterio de inmediación incluso hace que cuando hay tal cúmulo de información, incluso el mismo árbitro no pueda llevar a la práctica el principio de inmediación, pues porque es tal la cantidad de información que no le es posible ni física ni posiblemente, o sea, verla toda, revisar absolutamente toda la información, pues tendría que tener un equipo, un ejército de personas, como algunas firmas en efecto lo tienen, que buscan absolutamente todo, cada uno de los documentos, la subcarpeta, el correo electrónico que está metido, y necesitas un sistema de información, o necesitas alguna metodología que te ayude a revisar información que está en un correo electrónico. Es decir, ya digamos que todas esas lógicas varían y necesitaríamos de otro tipo de apoyos para el desarrollo de los arbitrajes, mucho más tecnológicos. Y eso creo que la tecnología es la que está permeando el principio de inmediación, y eso hace que la transformación sea absolutamente necesaria en ese criterio y en la concepción que todos tenemos del desarrollo de los procesos. Yo sí creo, y de hecho pues en la práctica por lo menos colombiana en el centro es así, se mantiene la virtualidad. Ellos van a digamos, unos espacios específicos, audiencias específicas. Por ejemplo, lo que sí está relacionado con las pericias, creo que ahí es clave el hecho, sobre todo de la posibilidad que se tiene de que el perito explique, que pueda, como que ellos puedan ahí sí estar un poco más cerca de la manera en la que pueden entender el mensaje ya desde la perspectiva técnica y la transmisión de ese conocimiento, sin que eso no se hubiese podido hacer también en la virtualidad. Algunos peritos pues tienen sus tableros, rayas, o sea, existen otras herramientas que les permitió también presentarse y acercarse mucho más a las partes ya del tribunal cuando estaba transmitiendo sus explicaciones, pero pues digamos que los tribunales arbitrales en la ciudad pues sí han preferido, digamos, concentrar en esa lógica la presencialidad y mantener el resto de audiencias, incluso aquellas que tienen declaraciones, en la virtualidad, bajo unas reglas de juego que han venido comprendiendo en la práctica. Y digamos que al principio sí se generan muchísimos debates sobre aquellas trampas, sobre aquellas cosas que era lo que más temor
tenían, pero empezaron como a habitarse y a poner barreras, digamos, unas reglas de juego distintas en el desarrollo de ese tipo de audiencias, y creo que si bien eventualmente sucede, los tribunales y los árbitros han aprendido la manera en la que eso se puede modular y en la manera en la que eso se puede trabajar, pero necesariamente ya esto cambió. O sea, yo sí creo, y de hecho en el centro promovemos el uso de la virtualidad. De hecho, tenemos trámites abreviados que queremos que sean realmente virtuales, no necesariamente para casos en arbitraje internacional, por ejemplo, casos de arbitraje nacional que son de cuantías enormes o de unas mayores complejidades, porque nosotros también estamos entendiendo que están accediendo muchas personas a este tipo de mecanismos de solución de controversias, porque pues quedó comprobado que la rama judicial sí empezó a tener un rezago en su funcionamiento cuando tuvo que cerrar porque no tenía cómo prestar un servicio. Quienes nos mantuvimos en el ejercicio, pues fuimos los centros de arbitraje y conciliación, prestando todos los servicios de solución de controversias, conciliación, mediación, todas las formas de solución de controversias, sin ningún tipo de suspensión. Todo se mantuvo. Entonces creo que para algunos eso fue muy valioso y entendieron que podemos hacerlo, y creemos, incluso pues estamos hablando desde la Cámara de Comercio de Bogotá, nuestro core pues son empresarios, y el empresario hoy también necesita temas rápidos, o sea, necesita también poder articular su operación habitual y no que la controversia entonces le suspenda todas sus actividades, porque necesita entonces enfocarse en la atención de un pleito, cuando eventualmente él puede interactuar de manera mucho más rápida y atender todos los frentes de trabajo, y pues sin suspender en sí sus operaciones. Entonces, mi respuesta, como lo dije desde el inicio, es sí, esto cambió y esto se va a quedar. Yo, la verdad, no creo que se vuelva a un proceso en donde 100% se realicen las audiencias presenciales. Realmente algunos los también, no solo por la necesidad o la complejidad, por el número de intervinientes, también puede ser un criterio en donde se va a la presencialidad un poco para poder manejar ese desarrollo. Pero, y algunos lo único que hacen es, la verdad, lo que quiero es verlos, los extraños. O sea, es más un tema relacional, más desde el hecho de ser humanos, en donde necesitamos algún tipo de interacción y quieren como tener ese espacio adicional, pero muchas veces ellos no plantean un asunto o una razón de fondo que esté impactando el proceso arbitral, porque lo llevan sin problemas a través de los medios virtuales. José Antonio. Gracias, María Angélica, por tu respuesta. Y a raíz de lo que has señalado en la última parte de tu exposición, quisiera tomar el hilo conductor y formularle una pregunta a Julio César y a Lourdes Flores en relación a lo que has expuesto. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué rol van a tener las audiencias virtuales en el mundo post-pandemia, en el futuro, después del COVID? ¿Vamos a continuar con las audiencias virtuales? ¿Vamos a regresar a la presencialidad? ¿Cómo se va a desenvolver en el futuro? Julio César, atentos a tu respuesta. Creo, José Antonio, que María Angélica dijo algo que comparto en un 100%, ¿no? Cuando ella dijo, no todos los casos son casos gigantescos, un arbitraje de construcción del Canal de Panamá de $1.000 millones, ¿no? Y también hay casos chicos, hay casos de arbitrajes nacionales. Creo que hay que hacer una primera distinción de... a ver, yo soy un gran defensor de la audiencia presencial, como habrán visto. Creo que para muchas de las cosas que contaba Lourdes, que hace Alfredo con el teatro y todo eso sirve en gran medida para la audiencia presencial y eso se diluye en una audiencia virtual. Pero también es cierto que cualquier procedimiento que elijamos, uno tiene que tener una relación de costo-beneficio, tener en cuenta, ¿no? Los costos económicos de la audiencia presencial son generalmente más altos, bastante más altos. Con lo cual, como dice María Angélica, se puede justificar ese mayor costo en casos importantes, en casos grandes, y puede no tener ninguna justificación en casos más chicos, sea nacional o internacional. Entonces, como primera regla, tener presente siempre esto, ¿no? Que el procedimiento que uno elige
importa un balance de costos y beneficios, y por más que en abstracto y en teoría la audiencia presencial nos parezca la solución más óptima, no necesariamente es la mejor solución y la más eficiente en un procedimiento concreto. Eso como primer punto. Como segundo punto, aún en un arbitraje internacional extremadamente complejo, donde a mi juicio puede ser esencial tener una audiencia presencial, hay un montón de otras etapas en ese procedimiento que pueden ser canalizadas a través de audiencias virtuales. Hay un ejemplo hace poquito, por ejemplo, teníamos un procedimiento de arbitraje de emergencia en la CCI. Y a nadie se le ocurrió pensar que íbamos a tener que juntarnos las partes en una audiencia presencial. Si se previó una etapa de alegato, se haría en forma virtual, a través de 2 horas, presentación oral y nada más a través de una plataforma. Y puede haber un montón de otras etapas en donde de repente el interrogatorio cruzado de testigos y expertos no sea relevante, sean más presentaciones puramente jurídicas, que, por ejemplo, no sé, pienso, por ejemplo, alguna sección de jurisdicción, que sea más de puro derecho. Puede haber muchas otras etapas en donde la virtualidad sea un excelente acompañamiento del procedimiento arbitral, más allá de lo que sea la audiencia final presencial. Entonces puede tener un rol complementario muy importante en otras etapas del proceso, que creo que también eso lo dijo María Angélica, además. Y una tercera etapa, un tercer punto que también quiero destacar es, aún dentro de una audiencia presencial, puede haber toques de virtualidad. Siempre tenemos el problema de ¿cuándo podemos tener la audiencia? Entramos a intercambiar mensajes con testigos y expertos. Yo puedo la semana del tal al tal. Yo puedo, no, yo ese día no puedo porque tengo audiencia en tal. No, yo ese día no puedo porque... Y entramos con esa... Bueno, si de repente hay 1 o 2 testigos que no pueden esa semana, pueden declarar presencialmente a través de la virtualidad, y eso nos ahorra un montón de problemas prácticos de coordinación de la audiencia en la semana que el 95% de árbitros, testigos y expertos están disponibles. Y si haya 1 o 2 que declare virtualmente, ya tenemos la experiencia, ya sabemos cómo es. Yo soy sincero, yo tuve un arbitraje internacional, un arbitraje que presidía Nicolás Gamboa, justamente, en donde uno de los testigos declaró desde Singapur, y esto ya era pre-virtualidad, digamos, pre-pandemia. Hoy creo que esa declaración saldría infinitamente mejor de lo que salió en ese momento con toda la práctica y experiencia que tenemos ahora. Y tercer punto, que yo soy muy abogado, mucho más que árbitro, con lo cual yo tengo mis preocupaciones son siempre las de los abogados. Una cosa que odio de las audiencias presenciales es esa locura de que hasta las 4 de la mañana preparando el alegato que vas a tener que hacer al día siguiente que terminan los interrogatorios, ¿no? Y entonces todo lo de hasta las 4 de la mañana preparando el PowerPoint, buscando en el extracto de la audiencia las partes relevantes que vamos a utilizar. Bueno, yo lo que he visto ahora muchas veces, audiencia presencial, en donde decimos, bueno, está bien, pero el alegato final se hace a las 48 horas o 72 horas mediante métodos virtuales. Y me parece, desde el punto de vista de los abogados, el paraíso máximo. O sea, porque entonces uno verdaderamente puede dedicarse a la audiencia, no quedarse a las 4 de la mañana buscando parrafitos útiles para un alegato que voy a poder hacer dentro de 4 días de forma virtual, y que ahí sí creo que no cambia demasiado si es virtual, si es presencial, como habrá que tener en cuenta, como muy bien dice Lourdes, cómo se prepara un PowerPoint virtual, etcétera, y todo ese tipo, que estoy de acuerdo, pero facilita muchísimo y complementa muchísimo una audiencia presencial. Entonces, básicamente creo que hay que tener en cuenta esas 3 cosas, que hay una relación de costo-beneficio que siempre tiene que tener en cuenta cuando uno elige el procedimiento, y segundo, el rol complementario que pueden tener las audiencias virtuales en otras etapas del proceso e incluso durante la misma audiencia presencial. Así que eso sería básicamente mis comentarios, José Antonio. Gracias, Julio César. Lourdes, la misma pregunta que he formulado sobre... ¿Cómo no, José Antonio? Coincido básicamente en lo que han señalado María Angélica y Julio César. Yo creo que la virtualidad ha llegado a quedarse. No necesariamente a quedarse en todo, como acaba de señalar Julio César, pero en general, en el blanco-negro, la vida siempre se llena de grises, pero en el blanco-negro yo creo que la virtualidad ha sido buena. Es una de las bendiciones que viene de la pospandemia. Nos acerca frente a la distancia, ahorra costos, facilita juntar a personas que están en distintos lugares y cuyo traslado es complicado, y todo eso creo que es muy positivo. Por lo demás, incluso la nueva actitud de la que estamos hablando, la necesidad de la concreción, la necesidad de ordenar más las ideas,
María Angélica puso, por ejemplo, un punto sobre las sillas muy importante en relación a la prueba. Es decir, hay a veces una superabundancia de prueba escrita que a la larga te llena, ¿no es cierto?, el expediente, pero no es medular. Yo recuerdo haber participado en un arbitraje internacional presidido nada menos por Alexis Moore, que a mí me encantó y que me ha parecido una cosa muy, muy buena en el sentido de decir en un momento dado, oigan señores, ambas partes, de sus 200 pruebas, precisen las 10 más importantes, las 10 más relevantes, las 10 que consideran que el tribunal no puede, ambas partes por supuesto, ¿no?, con igualdad de armas. Y entonces, claro, ya el propio incluso tribunal obliga a las partes a fijar dónde está la esencia de lo que quiere acreditar y facilita que luego la propia audiencia de pruebas pueda poner un mayor énfasis en eso, o el alegato final pueda poner un mayor énfasis en eso. Entonces, sí creo que la virtualidad puede traer una serie de cosas buenas. Definitivamente, como se señala, ese carácter mixto puede darse con mucho mayor facilidad, el testigo que no puede venir, el perito que no puede venir, pero que aún realizada la audiencia presencial se le puede hacer comparecer. En eso los americanos, por ejemplo, son muy prácticos, ¿no? Llaman por teléfono, y van avanzando, ¿no? O sea, es una forma de no enredarnos en la tramitología del plazo que tiene que correrse porque hubo el escollo tal. Así que en líneas generales, José Antonio, creo que la virtualidad debe quedarse, me parece que es útil, no excluye aspectos escritos que son medulares, como decía en mi primera intervención, ni descarta la posibilidad que de común acuerdo las partes y los árbitros podamos convenir que sí resulta en este caso y para este momento específico necesaria una audiencia presencial y con la flexibilidad que el arbitraje da, poderla pactar. Pero en líneas generales, repito, en el blanco y negro, no todo es blanco y no todo es negro, pero en el blanco y negro, a mí me parece que la virtualidad contribuye a una mayor agilidad del proceso, a un menor costo, y por lo tanto es algo que hay que alentar, sin perjuicio de ser conscientes de sus límites y de valorar también, como he señalado, los aspectos escritos, y por qué no, ya eso también será una cosa que las partes pueden plantear en un determinado momento, o el tribunal considerar la conveniencia de tener, de todas maneras, algún espacio presencial que permita mejor exponer los hechos y mejor poderlos evaluar. Gracias. Coincido totalmente con ustedes. Efectivamente, la presencialidad es muy importante en el mundo post-pandemia. Yo creo que en estos momentos también, como lo han explicado ustedes, empezando por Julio César, y el ejemplo que di, los testigos y los peritos. Una audiencia presencial es mucho más rica, más fructífera en estas preguntas, este interrogatorio que el tribunal arbitral podrá formular a estos testigos y o peritos. Continuando con las preguntas y con la temática que estamos abordando sobre la virtualidad, quería formular una pregunta, María Angélica. Virtualidad versus el debido proceso. ¿Cuáles serían los estándares actuales, estimada María Angélica? Gracias, José Antonio. Pues eso fue un debate que también se planteó en nuestra práctica arbitral y justamente se daba como en ese tránsito cuando ya dijimos, pues ya se cerró y todos dijimos igual están disponibles los recursos del centro de arbitraje para que puedan adelantar los trámites sin problema bajo estas lógicas que fueron las que inicialmente se previeron, digamos que fuimos aprendiendo con el tiempo, pero las que inicialmente se previeron fueron, está disponible esto y ustedes pueden mantener los trámites. Y uno de los argumentos que utilizaron las partes o incluso los mismos árbitros fue el del debido proceso. Entonces, cuando uno trae toda la lógica del debido proceso, digamos que en la legislación colombiana pues también es un derecho fundamental el hecho del debido proceso, pues se trae todo un discurso de cómo las partes deben ser tratadas igual, cómo deben tener las mismas oportunidades, cómo deben ellas poder acceder a todo sin limitaciones. Y uno empieza a entender entonces que es necesario
que en esa lógica, así como se transforma el principio de inmediación, que incluso también hace parte, por lo menos en la legislación colombiana, del derecho al debido proceso, también empiecen a modificarse los estándares en el desarrollo de ese mecanismo o de ese derecho. Y básicamente uno ve dos temas fundamentales. Uno es que una es la lógica que se aplicaría en el marco del arbitraje internacional, por lo menos desde la práctica colombiana, que tiene un sentido distinto y un alcance, digamos, diferente. Si bien los dos tipos de arbitraje pues, están basados en la consensualidad, en la convencionalidad de las partes, en el arbitraje internacional pues hay mucha mayor libertad y la posibilidad de poder definir las reglas y las fases y todo, incluso los tiempos, todo lo que debe desarrollarse en el trámite y cómo las partes pueden adelantarlo. Es un poco, a veces extraño para quienes no están cercanos a la práctica arbitral. En el arbitraje nacional, por el contrario, pues sí hay unas fases como muy establecidas que en algunos casos, pues, digamos, incorporan algunas lógicas que están como en la práctica del litigio habitual en el país. Entonces, cuando se confluyen, digamos, esos dos discursos, pues uno se advierte que el arbitraje internacional puede incluso tener un estándar mucho más alto respecto de la medida o respecto del alcance que tiene el debido proceso, respecto de lo que eventualmente puede tener el arbitraje nacional, pues porque en el internacional son las mismas partes las que están fijando las reglas de juego. Entonces ahí, digamos que se propicia un escenario mucho más adecuado para cerrar ese tipo de discursos que eventualmente podrían impactar el proceso arbitral y de cara también a las interacciones que eventualmente pueda tener con la rama jurisdiccional. Siendo esto así, digamos que nosotros sí hemos identificado que hay unos estándares que se modifican para poder entender que igual el proceso arbitral en medios virtuales va a respetar también el debido proceso. Uno de lo que ya hemos hablado bastante y es la organización de las audiencias, es decir, requiere una previsión de cómo se van a desarrollar para que en el transcurso todos sepan cómo se pueden manejar las situaciones que eventualmente se presenten en las audiencias. Entonces, digamos que eso fue lección aprendida, entendiendo un poco en el título del panel, respecto de cómo se desarrollan las audiencias, pues hay que organizarlas y hay que prever. Eso es un tiempo adicional que, por ejemplo, en la práctica del arbitraje nacional no era tan recurrente, pero igual es algo que ya se visiona y se estructura a partir de lo que el tribunal arbitral organiza con las partes para que todo se pueda desarrollar en un ambiente de seguridad jurídica, si lo quisiésemos llamar de ese modo. Otro estándar que hemos visto que está muy anclado no solamente al hecho del arbitraje como tal, sino en sí a cómo se están moviendo las cosas actualmente, y es acceso a información 7x24, es decir, nuestros usuarios en el arbitraje, nuestras partes, nuestros mismos árbitros quieren acceder a la información todo el tiempo, ¿sí? Quieren tener formas que les permita ya no solamente como nos pasaba, por ejemplo, en el expediente físico, entonces tú tenías que sujetarte al horario de apertura o de atención del centro de arbitraje donde estuviese el expediente. Por ejemplo, si estábamos hablando de un expediente físico, si tú trabajabas un fin de semana te quedabas sin información si no tuviste la precaución de tener la copia como antes pasaba, entonces obteníamos copias, fotocopiábamos, sacábamos fotos, lo que necesitáramos, pero fíjense que ya las partes sienten que parte del desarrollo del debido proceso es que también puedan acceder a la información en cualquier momento y desde cualquier lugar, y esa lógica cambia por completo el hecho del acceso a la información en el proceso. Y hay un tercer estándar que también hemos identificado que también es necesario eventualmente modularlo, porque digamos que este tipo de trámites pues nos traen a una lógica adicional, y es que todo el mundo quiere que sea muy rápido, en especial los apoderados y las partes en específico. Quieren que avance, quieren ver resultados, quieren que las fechas sean, pues porque ya la virtualidad hace que tú tengas mucha más proximidad, sientes que debes hacer las cosas rápido cuando estamos hablando
en ambientes virtuales. Y un poco sí es como compatibilizar el hecho de que no siempre lo rápido tiene, digamos, responde a criterios de calidad, ¿sí? Y eso es un poco también lo que deben entender los usuarios del arbitraje. Muchos ya nos exigen, yo quiero hablar rápidamente con el tribunal, yo quiero saber en qué están, quiero que estén disponibles, y algunos de ellos pretenden también, por ejemplo, hacer audiencias en la noche, o sea, ya vienen con unas lógicas que definitivamente pues rayan con el sentido también de lo humano, es decir, no, en el arbitraje no tenemos máquinas, tenemos árbitros, seres humanos que tienen también sus propias actividades, que tienen también familia, que tienen espacios en donde también descansan, entonces también tenemos vacaciones, pero muchos usuarios ya nos exigen como un hecho de la disponibilidad, y eso lo consideran como en un marco del debido proceso. Es decir, si yo estoy accediendo a un servicio, yo quiero que me respondan de manera rápida y célere, y ese sí creo que es un momento en donde uno sí debe poner una pausa. No estamos queriendo decir que los procesos arbitrales se demoren demasiado y que nos llevemos toda una vida para poder tomar una decisión, sino que sí comprendamos que pues cada momento tiene una duración específica y requiere también una atención específica de los árbitros. Vuelvo y reitero, no quiere decir entonces que ahora nos tomemos esta vía y la otra para tomar las decisiones, incluso de impulso, de trámite del procedimiento, pero sí que comprendamos que pues no es que estemos disponibles también 7/24 y no tengamos también que interactuar en el mundo en el que pues, habitualmente nos movemos, digamos, como tal, profesionalmente. Entonces creo que en ese marco, pues los estándares uno los podría identificar, pues además de lo que implica la igualdad, el hecho de que las partes puedan acceder a las mismas oportunidades, pero ya también se incorporan otras lógicas que anteriormente no se preveían, y como por ejemplo, una que se me olvidaba es como la manera en la que se presentan los documentos. Eso en el internacional es muy habitual. La gente está habituada, digamos, a ese tipo de solicitudes organizadas en donde identifican cada uno de los documentos, pero por ejemplo eso en nacional no es tan así. Y parte de lo que nosotros hemos identificado también para poder acotar la necesidad de la prueba, de impactar un poco en ese manejo documental, es organizémonos para identificar, organizémonos para estandarizar un poco la manera en la que se presenta esa información, para que realmente a través de esos mecanismos que nos exigen la tecnología, porque por ejemplo, si sabemos que si los nombres de los archivos tienen muchísimos caracteres, a veces hace indisponible la información, no podemos ver los documentos, o sea, ahí hay unas lógicas que vienen a traer o que traen los temas ya de disponibilidad de los documentos electrónicos o digitales, que deben también considerarse en la práctica jurídica, y uno no puede ir, digamos, por fuera de eso, y creo que es uno de los mensajes claros que quedan en este panel, y es que pues nos toca compatibilizar lo que también tecnológicamente se puede hacer con lo que jurídicamente también debemos realizar. En esos términos, José Antonio, mi respuesta. Gracias, María Angélica. Antes de formular una pregunta a Julio César, quisiera contarle a Julio César lo que sucede en el Perú a raíz de la próxima pregunta que te voy a hacer, Julio César. Cada país es diferente, y la base de la audiencia virtual o de la virtualidad es el acceso al Internet. Es la base de todo. Sin Internet no funciona la audiencia virtual. No sé cómo será la realidad en Colombia o en Argentina, pero les cuento mi experiencia, que la debe conocer Lourdes y que le ha pasado aquí en el Perú. Las audiencias virtuales, cuando la sede arbitral es el interior del país. Tuve un caso la semana pasada en que la audiencia se cortaba 4 veces y la secretaria arbitral se iba, venía, se iba, venía. Y la última vez que regresó, tú eres como el ilusionista David Copperfield. Apareces, desapareces. Es que, doctor, aquí tenemos una mala señal de Internet. Ya he hablado, y obviamente se iba y se cortaba la grabación de la audiencia. Y al final dice, tengo que parcharlo.
problema en Internet. En otra ciudad del país, el interior, igual, es que doctor, está lloviendo y cuando llueve acá en la ciudad, el Internet es intermitente, va y viene por la lluvia. Ese es como antecedente a la pregunta, estimado Julio César. Esa es la realidad en el Perú. Ante esto, Julio César, no sé si podría ser parte o de repente no de tu respuesta, ¿qué aspectos organizativos son relevantes en una audiencia virtual, estimado Julio César? Gracias, José Antonio. Y bueno, yo creo que ya has dado el primer puntapié, ¿no? O sea, si no tenemos internet, como decimos en Argentina, estás en el horno. Es muy complejo, digamos, se dificulta ostensiblemente el desarrollo tradicional de la audiencia. Y si ya, por ejemplo, un interrogatorio cruzado es complejo realizar una audiencia virtual, si cada 4 o cada 2 por 3 se corta la internet, se vuelve imposible, ¿no? Es uno de los... Yo, por ejemplo, en mi experiencia, lo que hemos hecho para de alguna forma mitigar esos problemas, como hemos tenido audiencias virtuales, las hemos organizado siempre en el estudio, donde tenemos buena señal, digamos, y hacemos que los testigos y expertos vengan al estudio, le asignamos una sala, le damos una buena computadora, una buena señal, digamos, para asegurarnos, mitigar de alguna forma ese riesgo. Pero es mitigación, no es eliminación por completa, pero también en nuestro estudio ha pasado que a veces la internet anda mal, no anda muy bien, se corta, etc. Ese es un problema, sobre todo en nuestros países, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Dicho esto, la verdad que en los 2 o 3 casos que tuvimos audiencias de fondo durante la pandemia, la internet funcionó. Teníamos nuestras dudas y la verdad es que funcionó bastante bien para ambas partes. O sea, pero sí, es el punto de partida de cualquier procedimiento virtual, tenés que tener una buena internet, si no, no puede funcionar nada. El segundo punto es lo que yo llamo contratar un all inclusive. ¿A qué me refiero con un all inclusive? Contratar a alguien, un servicio que se va a ocupar de proveer la plataforma, manejarla, admitir los participantes, chequear quiénes son los participantes, separarlos en breakout rooms, ocuparse de la grabación, solución de cualquier problema técnico, etc. Por ejemplo, en Argentina la experiencia que hemos tenido con la PCA, con la Corte Permanente de Arbitraje, en ese sentido ha sido excelente. La PCA nos ha brindado en varias oportunidades de servicios, sé que además que se lo ha brindado a otros estudios, siempre el servicio ha sido fantástico, y creo que facilita mucho es más, fue un consejo del tribunal, la verdad, que fue un consejo del tribunal arbitral que nos dijo, contraten alguien que nos provee el full service de todo. Nos dieron 2 o 3 opciones, que ya habían tenido ellos experiencias prácticas y les ha ido muy bien. Uno de esos 3 era la PCA, fuimos con la PCA porque, bueno, por razones de que conocíamos simplemente a las personas que están ahí, y funcionó bárbaro. Creo que eso facilita mucho, pues ya tenemos hay una persona de esa empresa, digamos, en este caso de la PCA, responsable de todo el trámite de la audiencia virtual, siempre presente en la audiencia, chequeando quiénes son los participantes, revisando sus credenciales, verificando que todo el mundo esté en su breakout room correspondiente, al que le corresponde, solucionando cualquier problema técnico que pueda tener la plataforma, en fin. La verdad que ese es el segundo, digamos, en la medida que uno tenga presupuesto, obviamente es el segundo consejo, ¿no? Contratar a alguien que provea el full service de todo el marco técnico del que se va a desarrollar la audiencia y que esté con capacidad técnica de solucionar cualquier problema en ese momento. Más allá que obviamente en el estudio habíamos puesto, teníamos disponible, en emergencia a nuestro propio equipo técnico para cualquier problema que se suscitara ante la audiencia. Pero creo que primero la internet y segundo tener a alguien que provea todo el servicio, porque si no se vuelve extremadamente complejo. El tercer punto y el cuarto punto uno lo mencionaste vos, José Antonio, ya que no te gustó, el tema de que te hicieron trampa. Hay que prever la trampa. Hay que pensar, o sea, lo más sencillo, bueno, va una persona de la contraparte, a donde esté el testigo o el experto, se sienta ahí, chequee que esté todo en orden. Cuando hayamos tenido la audiencia esa que les comentaba que un testigo declaraba en Singapur ya pre-pandemia,
ofrecimos a la contraparte si quería mandar un abogado en Singapur para que vaya a ver dónde estaba el testigo, etcétera. Al final no lo hicieron, pero el ofrecimiento estaba y esa es una salida. La otra más técnica es poner una cámara de 360 grados y ver en todo momento cómo está el testigo, etcétera. Pero bueno, eso tampoco puede evitar si no se comunica por la computadora, por el celular, en fin. Creo que si uno quiere eliminar el riesgo por completo y lo más patio esté alguien de la contraparte ahí viendo cuando declara, ¿no? Cómo evitar la trampa. Y el cuarto punto creo que también ya lo desarrolló muy bien Lourdes, simplemente me limito a resumirlo, ¿no? Tener en cuenta que las técnicas que se van a utilizar son diferentes, ¿no? Hay una fuerte prevalencia de la imagen, hay que tener mucho cuidado en cómo vas a presentar los PowerPoint, la capacidad de atención del tribunal es mucho más limitada, está mucho más cansado, está lo que se llama el efecto fatiga del Zoom. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Además, y esto creo que es a favor de las audiencias virtuales, más allá de que es que los tiempos son menores, van a ser menores los tiempos. ¿Por qué? Porque la capacidad de atención del tribunal es limitada y pide, y generalmente me han pedido siempre, dudo que me hayan pedido han pedido siempre no más de 6 horas por día de audiencia, con breaks y todo, porque si en la capacidad de atención que tenemos es limitada y nos cansamos con el Zoom. ¿Y eso qué efecto práctico lleva? Ya no me acuerdo si lo dijo Lourdes o María Angélica, pero que nos obliga a ser más eficientes en la producción de la evidencia, a seleccionar bien qué aspectos queremos tocar en la audiencia virtual, qué aspectos no queremos tocar, no hace falta, no son relevantes, porque tenemos poco tiempo, hay que concentrarse en lo importante, porque es lo que va a ver el tribunal. Ni hablar cuando encima, aparte del efecto cansancio del Zoom, ¿no? Que a veces lo que pasa es que necesariamente tiene que ser corto el día, porque uno tiene un árbitro en Bogotá, como me ha pasado, y otro árbitro en España. Son 7 horas de diferencia. O sea, si el árbitro colombiano se arranca a las 8 de la mañana la audiencia, son las 3 de la tarde ya en España. Eso obviamente también lleva a que el día, la cantidad de horas de audiencia va a ser limitada y hay que ser extremadamente eficiente y enfocarse en lo importante durante la audiencia virtual. Pero bueno, básicamente, resumiendo, José Antonio, es eso, una buena internet, contratar un full service y tener en cuenta que las técnicas de persuasión que vamos a utilizar son diferentes y, como decía Lourdes, mucho más enfocadas en lo visual y en la imagen. Gracias, Julio César. Interesante tu exposición sobre el tema de la organización de una audiencia virtual. Seguidamente quiero formular una pregunta a Lourdes, siguiendo con el tema de la virtualidad. ¿Favorece o dificulta el debate de posiciones, Lourdes? ¿Cuál es tu opinión sobre el partido? Muchas gracias, creo que es otra muy buena pregunta. Aprovecho de contestar una pregunta que hay en el chat, José Antonio, de un amigo de Cajamarca que nos está escuchando, que me pregunta si debemos volver a las audiencias presenciales. Yo no volvería radicalmente. Creo que en la pregunta anterior hemos analizado algunas cosas que sí valdría la pena eventualmente, y esa es la libertad que el arbitraje nos da, que podamos decir, oye usted, esto se hace virtualmente, esta audiencia, este tema, esto sí lo quiero hacer presencial, y creo que debería haber flexibilidad para poder acercar digamos, esa etapa procesal. ¿Favorece o desfavorece la virtualidad el debate? ¿No? Ya hemos dicho la presentación. Ahora viene el tema del debate, que tiene que ver con, de alguna manera, con el cross-examination del que hablamos en la primera parte, de un buen interrogatorio a testigos y de la contraposición de posiciones. Creo que la virtualidad no favorece la profundidad del debate. Favorece el impacto de los argumentos de cada parte respecto al contrario. Un buen, digamos, contraargumento de impacto frente al argumento expuesto por la parte contraria puede cambiar la percepción de un tribunal, ¿no es cierto?, que se deja impactar por esa cosa de impacto con la que se contestó una tesis, ¿no? Pero en general, yo creo que la presencialidad favorece más este intercambio, lo hace más a la luz de un tribunal que esté expectando en este espacio que está pasando,
le permite escuchar con más atención este clinch, entre otras cosas porque tiene las partes frente a frente, y entonces puede ver qué cosa le dice, y qué cosa le saca, y cómo reacciona frente al documento. La frialdad de la pantalla, la distancia de las dos posiciones, hace que el debate no sea tan impactante. Razón por la cual ponerle, por ejemplo, un mayor énfasis en la virtualidad al ataque a la posición contraria, en la esperanza que eso genere una reacción y que eso me permite una réplica y que la réplica sea más... Creo que no está ahí la carga. Eso se da mucho más en la presencialidad. Creo que la virtualidad lo que nos obliga es a mayor claridad en la exposición de las ideas, porque además nos pasa con frecuencia. La exposición se hace acompañada de estas imágenes, ¿no es cierto? Uno va más preparado para su presentación, lo que sea, su PowerPoint. Todo eso que hemos dicho en la primera parte, uno lo prepara en lo que le toca hacer. Como no sabes lo que la parte contraria, aunque es de fair play, y me parece que debe ser una exigencia que los PPTs, etcétera, se presenten antes de la audiencia. Eso me parece que es de limpieza procesal y de juego limpio y de garantía para la defensa, ¿no? Y creo que los ciudadanos tenemos que ser rigurosos en eso. Y no se deben admitir que presentado el PPT después te sorprendan con variaciones en la audiencia, porque eso creo que garantiza la igualdad de armas. Pero digo, uno normalmente se prepara para todo esto que hemos dicho con tanto énfasis en su presentación. Como no sabes lo que la parte contraria va a decir, aunque esté puesto en el PowerPoint, normalmente la réplica es muy oral, ¿no? Ya no es tan fácil que tú saques, ¿no es cierto?, en ese momento el documento, que lo escanees o que lo tengas escaneado, que lo muestres en la pantalla, ¿no? Entonces, la réplica y la dúplica normalmente son más orales y pueden perder un poco de fuerza. En resumen, creo que el debate se pierde un poco. O sea, el debate no es tan rico virtualmente. Yo creo que el debate se enriquece mucho más presencialmente que virtualmente. Y eso sí me da pena, porque yo creo que parte de la riqueza de una audiencia, de la riqueza de la argumentación jurídica, está en la capacidad de rebatir la tesis del contrario, pero me parece que eso en la virtualidad se pierde un poco. Termina de hablar el otro, recién viene la réplica, recién viene el contraargumento. Eso hace que ya a la larga sean exposiciones más en paralelo que un intercambio de posiciones. Gracias. Gracias, Lourdes. Seguimos con nuestras preguntas. Ahora le toca a María Angélica, y que de una u otra manera nos toca primero a Lourdes y a mí la siguiente pregunta que voy a formular. A ver, el tema es las brechas generacionales. Es un tema interesante, brechas generacionales y la tecnología. Brechas generacionales. Manejo, por ejemplo, aparte del Zoom, saber compartir pantalla en Zoom, saber utilizar el WeTransfer, convertir un documento Word en PDF, ese documento en PDF, partirlo, cómo organizar virtualmente nuestra carpeta, un solo expediente, lo divido escritos, lo divido resoluciones, pericias, cómo armo ese expediente virtual en mi computadora. En ese contexto, María Angélica, sobre brechas generacionales y tecnología, ¿los perfiles de los árbitros se han modificado? Gracias de antemano por tu respuesta, María Angélica. Gracias, José Antonio. Pues nosotros vimos y fue un efecto interesante y pues como yo estoy en una institución arbitral, digamos que también tenemos que pensar como en los acompañamientos y en las estrategias que necesitamos también para que el desarrollo del arbitraje funcione, pero no solamente para las partes, sino para todos. Pues también fue interesante ver cómo se hace ese tránsito, porque nosotros veíamos en nuestras salas de audiencias árbitros absolutamente exitosos, apoderados absolutamente exitosos, súper reconocidos profesionalmente, con unas calidades muy altas en el desarrollo del arbitraje, pero cuando viene la pandemia y exige esta situación por parte de ellos, unas habilidades absolutamente distintas. Creo que se invirtieron los papeles en donde los muchachos más jóvenes que no tenían ninguna experiencia o poca experiencia en el arbitraje, resultaron de ser muy valiosos en el sentido en el que podían desarrollar los trámites
sin necesidad de todo ese conocimiento, porque ya lo que estaban pues, necesitando era herramientas o habilidades que les permitieran manejar las herramientas tecnológicas. Aquellos árbitros que notábamos, aquellos árbitros que ya en su pasado ya venían como transitando con las tecnologías, digamos, muchos de ellos docentes que estaban en contacto todo el tiempo con jóvenes o porque, por ejemplo, estuviesen en arbitrajes internacionales que requirieran como la vinculación de la tecnología de algún modo. Ese tránsito fue mucho más sencillo para ellos porque ya estaban familiarizados. Entonces, sí nos llevó como a empezar a cuestionarnos, bueno, eventualmente, por ejemplo, un criterio de edad será necesario para establecer o conformar una lista. Digamos, llegamos a la conclusión de no, o sea, aquí es importante tener la experiencia de quienes llevan años trabajando en una materia, llevan años en el arbitraje, conocen con detalle esos, cada uno de los elementos que rodean cualquier situación que se les ponga en conocimiento, pero también llevamos al entendimiento de que vale la pena también abrir otros espacios en donde puedan participar otras personas de generaciones más recientes que estén interesadas y que también hacen un ejercicio muy juicioso y riguroso desde que están incluso en las facultades de Derecho. Entonces, digamos que desde hace mucho tiempo el Centro de Arbitraje conformó una red juvenil, como desde el 2016, y pues ahí lo que se pretende también es que existan espacios en donde participen los jóvenes, incluso desde el momento en el que están siendo formados en las facultades de Derecho. Y que desde ahí empiezan a comprender cómo funciona el arbitraje, a estar cerca del arbitraje, a participar de algún modo, para que en algún momento, pues estos jóvenes que estén realmente interesados en una práctica profesional, pues puedan también traer prácticas novedosas y todas las lógicas actuales que implica ya el mundo actual en general y la manera en la que se desarrolla. Entonces, digamos, no, el centro no cree que los árbitros ya, digamos, no podamos considerar a quienes pues ya tienen una edad específica o quienes ya están, digamos que sí se han adoptado algunas maneras para acompañar en esos procesos de transición y que pues también encontremos espacios en donde los jóvenes de manera seria y rigurosa aporten a la consolidación del arbitraje y también por eso es que hemos visto que hay casos que han llegado de diferentes sectores, entonces por ejemplo ya todo el tema de industrias de la tecnología pues ya están viniendo al arbitraje o otro tipo, digamos, sectores que no, tradicionalmente no son los que vienen, pues ya vienen aquí porque entienden que pues estamos atendiendo también unas necesidades actuales. Y creo que pues ahí las instituciones arbitrales son claves en eso, en que pues puedan consolidar y puedan unificar, digamos, en una lista de nombres muy interesantes que van desde quienes tienen muchísima experiencia en el arbitraje y en un sector en específico hasta quienes están ya trabajando en ello, lo hacen de manera exitosa y pueden también responder a las necesidades actuales de, digamos, desde la perspectiva de las controversias y de lo que está requiriendo actualmente los mercados. Ya creo que sí, el arbitraje no puede escapar a eso que implica la transformación y las necesidades actuales de los mercados desde la perspectiva laboral y también, digamos, empresarial. Gracias, María Angélica. Por mi parte, me he adaptado a la tecnología. Recuerdo que cuando redacté mi tesis, allá por el año 87, 88, la redacté en mi máquina Remington. En mi máquina Remington, en que se ponía que poner en el rodillo el papel bond y a teclear. Y me adapté a la tecnología. Cuando llegaron las primeras computadoras al Perú, recordarás, Lourdes, se utilizaba el DOS, no había Windows, y se tenía que usar esos disquetes o las disqueteras para grabar, todo eso. O sea, nos hemos ido adaptando, y después entró el Windows, ahora último el WeTransfer, el Zoom, todo, nos hemos ido adaptando al igual
que los jóvenes. ¿Qué opina Lourdes sobre este tema de las brechas generacionales? ¿Te lograste adaptar a la tecnología? Mira, me está acompañando ahorita acá mi hijada, que tiene 21 años, ¿no? Y que yo digo, pues que es le digo, ven, escucha esto que te va a interesar, ¿no? Es estudiante de Derecho, y cada vez que yo tengo un drama, clamo por ella. O sea, cuesta trabajo, José Antonio. Esto, supongo que hay mucha gente joven que nos está escuchando. El salto tecnológico que hemos vivido es impresionante. Bendito sea, es el mundo que nos ha tocado vivir. Y no es fácil, digamos, que uno adquiera tan rápidamente. Vamos adaptándonos. O sea, a ver, no soy una analfabeta digital, pero no soy una experta digital, ¿no es verdad? O sea, uno va adquiriendo conocimiento conforme a la necesidad, y por eso que dice María Angélica es importante. O sea, yo creo que esto ha llegado para quedarse. Creo que tiene ventajas, como venimos diciendo. Creo que hay cosas que uno tiene que ir comprendiendo que van cambiando, las que hemos conversado. A mí me parece que hoy día es impensable que un abogado que quiere ser serio, yo también soy más abogada que árbitro, profesor, pero a mí me parece que un abogado que quiere ser serio tiene que hacer un esfuerzo de síntesis de su posición y graficarla y tratar de ser persuasivo en este mundo en el que ya un discurso largo, cansino, duerme a un tribunal. Pero pasa en todo en la vida, pasa en nuestros chats familiares, ¿no? O sea, pasa en todo, pasa en todo tipo de comunicación. Entonces, ¿cómo no? Yo creo que la adaptación de quienes estamos en la profesión muchos años, con la velocidad del cambio que los jóvenes traen, es notoria. Ahora, es el tiempo de hoy, maravilloso. Yo creo que la tecnología tiene muchísimas cosas muy positivas, y en líneas generales creo que la tecnología aporta. No a la solución final. O sea, yo creo que uno no puede tampoco convertirse en dependiente de la tecnología. Ni el alumno puede estudiar del PowerPoint. Hay que leer y hay que complementar la formación leyendo doctrina, pero está muy bien que el profesor en la clase presente un PowerPoint, con mayor razón si la clase es virtual. El árbitro no puede basar su laudo en las 50 filminas que tiene a la vista, pero es muy importante que esas existan. No reemplaza la lectura del expediente. Y los abogados no podemos imaginar que todo lo vamos a hacer, aunque nos volviéramos modernísimos e hipertecnológicos, y que ahí está la verdad del asunto que estamos defendiendo. No, detrás de eso todavía hay estudio, yo creo en eso, ¿no? Estudio, doctrina, persuasión, capacidad de reflexión. Hace un rato hemos hablado del debate. O sea, hay muchas más cosas que la tecnología no da. Pero qué duda cabe, mi querido José Antonio, que nos ha tocado un tiempo de cambio, y a que los que llevamos algunas décadas ya en esta tarea, bueno, nos toca pues correr un poquito, ¿no? Los que nacieron en la era digital aprenden pues gateando, ¿no es cierto? Qué cosa tienen que leer, en fin. Pero todo eso, queridos jóvenes que puedan estarnos escuchando, que no los haga romper también la riqueza de todo aquello que nosotros también recibimos. Yo creo que el mejor PowerPoint y el mejor, la bibliografía es tan vasta, ¿no es cierto?, en las redes, no reemplaza leer en ceros, ¿no es cierto?, o a Mecineo, o sea, ir un poquito más atrás, mirar a quienes han estudiado con más profundidad, nos enriquece. Pero no, ¿qué duda cabe que no vamos a ir contra el tiempo y contra la vertiginosidad de este cambio, ¿no? El mundo de hoy solo tiene un mensaje: todo cambia, ¿no? Para bien o para mal, pero todo cambia, y uno tiene que adaptarse al cambio, pero no es fácil, querido José Antonio, por supuesto que no. A raíz de lo que ha señalado Lourdes, quisiera hacer un breve comentario. Pensé sinceramente que con el Internet, con la facilidad de acceso a los libros digitales, el conocimiento, el saber iba a aumentar, iba a aumentar. Te comento en mis clases de maestría de gestión pública, cuando les envío una lectura de 10 páginas a los alumnos ya posgrado, dicen, no, profesor, yo trabajo, salgo tarde, tengo que ver a la familia. Entonces encuentro cierta resistencia en la lectura. Yo me pongo a pensar, pero no se supone que con la tecnología iba a aumentar, iba el conocimiento. Recuerdo
claramente que las clases de la doctora Lourdes Flores, que fui su alumno en el curso Seminario de Derecho Mercantil, escuchábamos con avidez su clase y enseñó un día un libro. Aquí tengo un libro de este autor, Sergio Lepera, editorial Astrea, color amarillo. Terminaba la clase, iba corriendo a la biblioteca, porque había pocos ejemplares, a separar el libro para leer lo que había señalado mi profesora Lourdes Flores Nano, y separaba con mi carnet el libro. Y la satisfacción, los antiguos que ya peinamos canas, la satisfacción de leer, por ejemplo, un libro antiguo, Las Institutas de Justiniano. Ese olor de ese libro antiguo, todo amarillento, particularmente me causaba placer leer esos libros antiguos y el olor antiguo de estos libros y la presencialidad, leer directamente el libro, me causaba mucho placer ahí. Lourdes, en la biblioteca central de la Católica, tiene abundantes libros. Continuando con las preguntas, ya con el tema siguiendo con el tema de la virtualidad, efectivamente, exige una preparación del árbitro, una preparación de las partes, ya sean los contratistas, entidades, públicos o privados, exige preparación. Pero, María Angélica, en las instituciones arbitrales, los centros de arbitraje tienen relevancia también en esta preparación de la virtualidad. María Angélica, ¿qué opinas sobre el particular, el rol de estas instituciones arbitrales? Claro que sí, José Antonio. Yo creo que incluso Julio César planteaba algo antes sobre esa necesidad de tener a alguien que pueda manejar también todo el tema técnico. O lo planteaba, por ejemplo, con el apoyo que se le puede dar a los árbitros para hacer la transición, lo que se necesitara pues para que pudiesen adelantar sus actuaciones, o incluso a las mismas partes. Yo creo que las instituciones arbitrales tienen un papel relevante en esa lógica. Uno, pues en el hecho mismo de la promoción del uso del arbitraje. Dos, en el hecho de poder consolidar las buenas prácticas del desarrollo del arbitraje. Creo que hay ahí una fuente interesante, porque el centro puede ser un centro de conocimiento también relevante en el desarrollo del arbitraje y en sí para los temas sustanciales del derecho. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene un área específica que también se encarga de ese tipo de escenarios, pero también en el hecho de poder estructurar y prestar un servicio que le permita a los tribunales, si funcionan allí o así no funcionan allí, pero también para atender esas necesidades actuales. Nos los planteaba Julio César como uno de los criterios que debe ser relevante en la medida de lo posible, y si el presupuesto así lo admite, para que lo puedan hacer. Y la institución arbitral, yo creo que es la que puede, porque además entiende cómo funcionan los procesos, los procedimientos arbitrales, sabe cuáles son también esas necesidades que pueden resultar muy relevantes, o aquellas circunstancias que deben cuidarse con muchísima atención en el desarrollo de una audiencia, y eso facilita también la interacción con las partes y con los árbitros, y pues también la puesta en marcha del trámite. Creemos nosotros diría yo, desde las instituciones arbitrales, que necesariamente ese es el rol, si bien no es el único. Hay muchos roles que puede tener el centro de arbitraje, pero básicamente el apoyar y el que en específico las personas que acuden a las instituciones arbitrales sientan seguridad y confianza respecto a lo que se está tramitando, y que también los árbitros puedan organizar en debida forma sus sesiones y todo el desarrollo del trámite, el manejo del expediente, lo que se necesite para que lo puedan adelantar. Creo que sí es importante que esté un centro que también ve diferentes espacios, de escenarios, ve diferentes trámites, ve diferentes estilos, y también puede consolidar las mejores prácticas y que le pueden ayudar a apalancar a todos el desarrollo de sus trámites. Entonces yo sí creo que en ese sentido la institución arbitral es clave.
Gracias, María Angélica. Y todavía queda poco tiempo para que termine esta interesante exposición que tienen ustedes. Y la última pregunta también para María Angélica, y a raíz del tema de la virtualidad que estamos tratando. El tema es la distribución de las cargas en el arbitraje. ¿La virtualidad profundiza o no la desigualdad de asignación de cargas? ¿Mimetiza a quienes no aportan con contundencia? O sea, el mejor preparado se desenvuelve mejor en la virtualidad, a diferencia de la presencialidad. ¿Cómo ves este tema, María Angélica, de la distribución de cargas en la virtualidad? Es un tema interesante, ¿eh? Sí, es un tema que se debate, lo he visto en algunos espacios, incluso también académicos, en alguna vez que escuché también un panel en el Perú y en otros espacios en donde también se debatía lo relacionado con la gestión misma del proceso arbitral y la distribución de las cargas de los árbitros. Entonces, algunos que son muy juiciosos y han hecho que el ejercicio, como noto, por ejemplo, lo hizo Lourdes, como lo has hecho tú, de hacer la transición, de prepararse en debida forma, de estar siempre atentos a lo que estén requiriendo en el trámite, y otros que no tanto, que están, digamos, allí como lo estaríamos nosotros, ahí está ya en la pantalla, pero si realmente conociendo el trámite, si realmente ha hecho un análisis de lo que planteaba, por ejemplo, Lourdes, de todas las piezas del expediente, de todos los documentos, de todos los escritos de las partes, si está escuchando realmente a quien declara. Digamos que ahí, en la virtualidad, yo creo que a veces sí puede mimetizarse un poco eso, porque pues lo vemos allí, pero no tenemos certeza de si realmente está atento y ha realizado como las actividades que requiere el procedimiento arbitral, que en realidad son muchas. Y uno a veces sí nota que pues se cargan en la práctica habitualmente el presidente, pero algunas veces, y por ejemplo desde la práctica colombiana en el arbitraje nacional, las cargas sí suelen ser iguales, así sea el presidente, pero todos, digamos, tienen las mismas, deberían tener las mismas cargas asignadas en el proceso. Pues uno sí a veces percibe, y eso es más un debate, y por eso pues también me gustaría escuchar lo que pueden plantear desde Argentina y desde Perú, Lourdes y Julio César, para que, digamos que en esa lógica el centro de arbitraje y la institución debería también estar o prever cómo podría no intervenir, pero sí, por ejemplo, buscar la manera de garantizar que todos trabajan en el arbitraje y que todos realmente estén atentos en el desarrollo del trámite, porque la virtualidad sí hace que eventualmente quede como en la sombra, quede como una imagen puesta allí, un avatar que está allí del árbitro, pero realmente no esté haciendo un ejercicio juicioso de su labor. Y ahí la institución arbitral sí me parece que puede tener un papel clave. Me gustaría escuchar la opinión de, como les digo, Julio César y Lourdes, para poder poco regular esas conductas al interior de los tribunales, y un poco pues también que todas las cargas pues sean distribuidas de forma equitativa y realmente todos trabajen en el desarrollo del arbitraje. José Antonio. Gracias, María Angélica. Antes de cederle la palabra a Lourdes sobre el tema que ha señalado y luego a Julio César sobre nuestro rol de árbitros, ahora que ya no ejerzo el cargo de procurador y de hace 5 años estoy como árbitro, he detectado algo que seguramente Lourdes lo ha detectado también. Como árbitro único, bueno, estoy solo ahí, pero como presidente de tribunal arbitral, he señalado que a veces cuando debe generarse el debate interno o enviar los proyectos respectivos, el lado parcial o el lado final. Y algunos árbitros o coárbitros contestan el correo, ok, conforme, ¿no? Y como señala María Angélica, no se ve ningún aporte. O sea, toda la carga del arbitraje la lleva el presidente. Y seguramente que eso le ha pasado a Lourdes en muchos arbitrajes, como
en mi condición de coárbitro cuando no ejerzo la labor de presidente al proyecto que envía, introduzco doctrina. O sea, no solamente le agrego una comita, cambio minúscula por mayúscula, una palabrita, o sea, son temas formales, sino el aporte de fondo, alguna prueba, doctrina en que se respalde, se cita la doctrina con el origen de ese libro a pie de página, el aporte de los coárbitros debe notarse en un laudo y no solamente la posición del presidente. Sobre este tema, ¿qué opina, estimada Lourdes? Muchas gracias, José Antonio, y complemento lo que María Angélica ha dicho muy acertadamente. Sin perjuicio de valorar la importancia del arbitraje ad hoc, creo que es muy importante fortalecer el arbitraje institucional. Me parece que da más garantía, creo que ayuda a tener una institución responsable de la conducción del proceso, de la selección de los árbitros. O sea, creo que le da más solvencia. Como ustedes, amigos, saben, en nuestro país, en el Perú, el Estado está obligado a colocar en sus contratos cláusulas, convenios arbitrales, y en consecuencia el arbitraje de los asuntos de contratación pública, los asuntos de contratación pública, los conflictos derivados de contratación pública se ventilan arbitralmente. Y entonces, claro, el arbitraje institucional es una suerte de protección, de mayor seguridad. No lo ha sido en todas las instituciones, también eso hay mucho que corregir, pero habemos quienes creemos que eso es importante y no las locuras que en estos últimos tiempos también en nuestro país se ha querido hacer de querer desnaturalizar el arbitraje, convirtiendo en una institución pública, con controles posteriores, etc. No, volvamos al arbitraje. Entonces, el arbitraje institucional en mi concepto, es una garantía, debería ser una garantía de poquito mayor control de la calidad del arbitraje. Y en ese sentido, me parece que debería haber una especie de, los reglamentos lo dicen, pero debería haber una especie de estímulo a una práctica arbitral, porque José Antonio ha tocado un tema muy cierto, ¿no es cierto? Estamos hablando de las cargas, de quién lleva el peso en el arbitraje, ¿no es verdad? Es evidente que cuando uno es designado presidente del tribunal, sabe, y lo asume así, que va a tener un peso un poquito mayor en el sentido que normalmente, no es una regla tampoco impuesta, pero normalmente es quien redacta el laudo y quien lo somete a la consideración de sus colegas. Pero creo que efectivamente, como muy bien señala José Antonio, esa mayor responsabilidad de quien asume la presidencia del tribunal no debe de ninguna manera significar la ausencia de compromiso de parte de los coárbitros. Entonces, en una práctica institucional, a mí, por ejemplo, siempre me ha parecido muy importante el debate previo. Probablemente no en el detalle de la literalidad del texto, que como muy bien dice José Antonio, presentado el proyecto también no debe ser una simple lectura, salvo que se considere que está, pues, efectivamente no hay nada que hacer, sino también puede tener aportes que con gran frecuencia enriquecen aquello que se ha redactado como un primer proyecto. Pero antes que eso, la forja del debate es muy importante. En los órganos colectivos, el debate entre los integrantes de un tribunal arbitral colegiado, de un tribunal colegiado arbitral, administrativo, jurisdiccional, es muy importante, porque para eso se ha concebido un colegiado, para que alguien haga de ponente, fije una tesis, pero se enriquezca con puntos de vista. Y yo creo que incluso ahora en estos tiempos en que la virtualidad lo facilita, eso es muy importante. Pero ¿desde dónde tiene que venir un poco el estímulo de esa práctica? Creo, María Angélica, que desde la política institucional del centro. El centro debe estimular el que haya siempre un ponente responsable, pero evidentemente estimular el debate. Y luego, efectivamente, valorar o impulsar lo que José Antonio ha hecho con toda razón. El coárbitro no es un simple, o sea, porque si no, ¿para qué tenemos un tribunal colegiado? Si alguien va a llevarse todo el peso, no es un tema de trabajo, es un tema que, ¿para qué hay un órgano colegiado si uno va a decir todo y los demás qué importa? No, pues. Trabajo colegiado. Para eso designamos árbitros individuales, ¿no es cierto? Tribunal es único, árbitro único, listo, que se lleve el peso de la decisión. Pero cuando hay un órgano colegiado, sí es deseable que haya un intercambio y haya un respeto por matices o puntos de vista distintos, o incluso por un voto singular en el que se exprese un punto de vista distinto.
Pero me parece que esto no necesariamente tiene que estar escrito en una regla, no necesariamente tiene que ser parte del reglamento, tiene que ser parte de un estímulo institucional de la comunidad arbitral a que no perdamos la riqueza de eso que debería garantizar calidad, ¿no? De modo que el centro de arbitraje no está tampoco pintado en la pared. Cuando elegimos en un convenio arbitral ir a un arbitraje institucional, lo hacemos porque suponemos que ese centro nos garantiza idoneidad de los árbitros, un cierto control de calidad sin ingresar al fondo del asunto, y luego, bueno, un rigor en el seguimiento. Y yo destaco que en las instituciones arbitrales en el Perú, sí, por ejemplo, el rol de los secretarios arbitrales es bien importante. Son unos genuinos colaboradores, uno sí valora el que esos secretarios arbitrales aporten en el seguimiento del proceso como les corresponde, hasta ahí llegan, a la luz de lo que los árbitros decidan, pero sí creo que estos normalmente jóvenes profesionales que cumplen funciones de secretaría arbitral son muy valiosos colaboradores y eso es lo que te da como riqueza un arbitraje institucional. Pero volviendo a tu pregunta, José Antonio, las cargas se equilibran y todas son importantes cuando hay una mayor coparticipación en un órgano colegiado. No, yo no creo en la tesis de el órgano colegiado, finalmente lo que diga el presidente del Tribunal Arbitral va a ser, no es así. Necesita la riqueza, el punto de vista, el contraste de ideas del debate previo y, por supuesto, el aporte en la redacción final del texto. Gracias, Lourdes. En estos 3 minutos que nos quedan para finalizar el diálogo, para Julio César, sobre el tema, el rol de las instituciones arbitrales en el tema de la virtualidad. 3 minutos nos quedan, Julio César. Tus comentarios. A ver, rápidamente, como dijeron Lourdes y María Angélica, yo tengo una enorme, también una fuerte preferencia por el arbitraje institucional. Justamente la semana pasada empecé mi primera clase en el curso de la Universidad de Nueva York y lo primero que vemos es relación de cláusula arbitral y el primer tip es siempre, salvo que casos muy excepcionales, elegir una institución porque cualquier problema procedimental que pueda hacer ese arbitraje va a poder ser resuelto en el marco de las reglas de esa institución. Segundo, en particular en las audiencias virtuales, como yo ya dije, si esa institución encima provee, no todas lo hacen, pero como yo les dije en mi experiencia en la PCA, si la institución provee el full service, digamos, se ocupa de la plataforma, del manejo, de problemas técnicos, de coordinar con el tribunal, de coordinar con las partes, de coordinar con testigos expertos, bueno, es un apoyo fundamental para el desarrollo de la audiencia virtual, ¿no? Da una enorme tranquilidad, porque además, ¿qué es lo que pasa? Cuando la institución hace eso, ya lo hizo en un montón de otros casos y tiene una enorme experiencia, y inclusive más que los abogados, porque tienen muchísimos casos, y entonces saben todos los problemas prácticos que pueden llegar a sucederse y saben cómo anticiparse, con lo cual sí, creo que cumplen un rol fundamental en ese punto. Y una última cosa que no va a relacionar con la pregunta, pero que me gustaría aclarar cuando hablábamos del rol de los coárbitros, ¿no? Creo que las partes tenemos una enorme responsabilidad también cuando elegimos coárbitros, porque elegimos coárbitros y muchas veces lo discutimos con las empresas, porque fíjate que es el big name, y es el super nombre y es super top, y claro, y después vos ves el listado de casos que tiene 40 casos. Y bueno, después no te quejes si tiene 40 casos y lo nombraste, si en tu caso no le va a dar demasiada atención e importancia. Creo que también hay un rol de responsabilidad en las empresas y en sus abogados cuando eligen coárbitros, en tener en cuenta también disponibilidad de otros aspectos y no solamente ir por el gran nombre, que es, en mi experiencia, la gran tendencia de mis clientes. Gracias, Julio César, por tu participación. Bueno, siendo la hora ya avanzada, ya han transcurrido las 2 horas, agradezco a todos los participantes que se han integrado a esta conferencia, a los que han formulado sus preguntas desde Cajamarca, desde la ciudad de Trujillo, y a los participantes internacionales que se han conectado, y especialmente muchas gracias a María Angélica Munar desde Bogotá, a Julio César Rivera desde Buenos Aires, y a Lourdes Flores Nano, que la conocemos, reconocida abogada y árbitro acá en el Perú, Ciudad de Lima. Gracias y hasta una nueva oportunidad, y gracias a Lipa, gracias Valeria. Muchísimas gracias a palabra, todos. Gracias a todos, un gran gusto. Muchísimas Gracias. gracias a todos. Hasta luego, Buen muchas día. gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Por supuesto, muchas gracias también a los asistentes que se han conectado el día de hoy.
y los invitamos a los próximos eventos que organizará el Instituto Peruano de Arbitraje. En los próximos eventos tendremos la tercera Conferencia Internacional de Arbitraje, Energía y Minería IPA, que se llevará a cabo los días jueves 26 y viernes 27. También tenemos la tercera Conferencia Internacional de Arbitraje y Derecho Marítimo, que se hará en los días jueves 9 y viernes 10 de febrero. Y por último, contamos con el 10º Congreso Nacional de Jueces y Árbitros IPA, que se hará en los días jueves 9 y viernes 10 de marzo. Asimismo, indicarles que nos pueden seguir en las redes sociales para enterarse más acerca de nosotros y también sobre el arbitraje. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias.